oh my God, I'm shitting my pants. And yes, it hurt. El 2 de junio de 1997, los alumnos de último año de la escuela secundaria Napa High School, en Napa, California, por fin terminaron sus estudios. Dejaban atrás 4 años de madrugones y tareas escolares, y la graduación estaba a solo unos días. Para celebrarlo, la promoción del 97 decidió pasar el día en Waterworld, USA, en Concord, California. No es difícil entender por qué eligieron ese lugar. Después de todo, el parque acababa de inaugurar su nueva atracción, el Bonsai Pipeline, un tobogán de fibra de vidrio cerrado a 12 metros de altura, que descendía en espiral 3 pisos. Era estrecho, rápido y ruidoso. Por supuesto, ahí era donde querían estar. Alrededor de 200 de los 400 estudiantes de último año que se graduaban hicieron el viaje. La mayor parte del día transcurrió sin problemas, pero un plan llevaba tiempo gestándose mucho antes de que nadie subiera al autobús. Los estudiantes de último año de la preparatoria Napa tenían una tradición llamada clogging, en la que tantos estudiantes como fuera posible se amontonaban en el tobogán más alto y bajaban juntos. La promoción de 1996 lo había hecho en los toboganes de manteca con 60 estudiantes, y la promoción de 1997 tenía la intención de superar ese número. Lo que nadie sabía era que los toboganes de manteca estaban excavados en una ladera que se sostenía con tierra. El Bonsai Pipeline era un tubo cerrado de fibra de vidrio montado en una torre de acero a 12 metros sobre el concreto. Se trataba de 2 estructuras completamente diferentes bajo condiciones de carga totalmente distintas. Ese detalle terminaría siendo fatal. Alrededor de las 2:45 de la tarde, el parque anunció que era hora de volver a los autobuses. Esto no frenó a nadie. De hecho, hizo que 33 estudiantes de último año corrieran directamente hacia el tobogán. Había una sola socorrista apostada en la parte superior. Ella intentó detenerlos. El presidente del cuerpo estudiantil, Chris Snowden, dijo más tarde a los periodistas: "No empujamos a la señora ni la apresuramos. Ella se quedó allí y nosotros simplemente subimos las escaleras y nos metimos en el tobogán". El parque lo negó. Lo que nadie negó fue lo que sucedió después. Los estudiantes que estaban cerca de la parte inferior se apoyaron contra las paredes del tubo, mientras más estudiantes se amontonaban desde arriba. Este anclaje fue el punto de ruptura estructural. Un tubo cerrado no tiene forma de liberar el exceso de carga. 33 cuerpos ejercían una presión de miles de libras sobre las paredes de fibra de vidrio y las uniones de la torre diseñadas para un solo usuario. Rusty Beria observaba desde cerca. Simplemente se agrietó y cedió. Dijo: "Crack, desaparecido, así de rápido". Una sección de 6 metros se desprendió de la parte superior de la torre. Los estudiantes cayeron sobre una pasarela pavimentada, vigas de soporte de madera y el suelo abierto que había debajo. Debbie Smith estaba parada en la base. El agua que salía del tobogán era sangre. Dijo que era una mezcla de lodo y sangre. Algunos niños aterrizaron en la parte de cemento. Otros aterrizaron sobre las vigas de soporte de madera. El estudiante Trevor Franks había salido del tobogán apenas unos minutos antes de que se derrumbara. Corrió de regreso y se encontró con un gran grupo de personas, la mayoría de las cuales estaban heridas. Inmediatamente comenzó a mantener conscientes a los heridos más graves. Quimby Galotti, de 18 años, falleció. El forense del condado de Contra Costa confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneal por objeto contundente. Había sido admitida para estudiar en la Universidad Estatal de California, en Sacramento, y le faltaban 8 días para graduarse. 32 de sus compañeros de clase resultaron heridos. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a 9 hospitales en helicóptero y ambulancia. Los ingenieros descartaron cualquier defecto de diseño en el tobogán. Había sido sometido a una carga 3 veces mayor a la prevista. Premier Parks, Whitewater West Industries y el Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa pagaron un total de $4 millones en acuerdos extrajudiciales, de los cuales 1,7 millones fueron a parar a la familia de Quimby.
Esto es lo que la mayoría de los reportajes pasaron por alto por completo. Antes de ese día, California Water Parks solo rendía cuentas ante los inspectores municipales locales. El colapso obligó a los legisladores a aprobar una ley que exigía inspecciones a nivel estatal de todas las atracciones de los parques de diversiones y obligaba a los parques a informar de cada lesión que requiriera más que primeros auxilios básicos. La madre de Quimby, Victoria Nelson, impulsó personalmente esas regulaciones. «No se va a pasar nada por alto sin que yo arme un gran escándalo», dijo. Les dijo a los reguladores: «Estoy vigilando a todos y no soy la única que lo hace y no me voy a ir». 16 estudiantes recibieron sus diplomas en sillas de ruedas. 2 fueron llevados a la graduación en ambulancia. ¿Aceptarías $100 por montarte en un tobogán del que ni siquiera los propios ingenieros del parque podían garantizar que salieras con vida? En 1985, a los empleados del Action Park de Vernon, Nueva Jersey, les hicieron precisamente esa oferta. No había certificación de seguridad ni visto bueno de ningún ingeniero, solo un billete de $100 recién salido y un reto. La mayoría aceptó. Algunos regresaron con dientes rotos. Action Park abrió sus puertas el 4 de julio de 1978. Su fundador, Eugene Mulvihill, dirigía una estación de esquí en Vernon Township y quería generar ingresos durante el verano. Su solución fue construir uno de los primeros parques acuáticos modernos de Estados Unidos en la misma montaña. Las atracciones no fueron diseñadas por ingenieros profesionales. Muchas se esbozaron en servilletas de cóctel, se montaron con materiales de desecho y se probaron con adolescentes. Como describió más tarde Andy Mulvihill, el hijo de Eugene, su padre quería tomar la emocionante idea del esquí, donde uno controla la acción, y trasladarla a un parque de diversiones. Eso conlleva un riesgo inherente, pero es precisamente lo que lo hace divertido. El problema era que la mayoría de los visitantes no tenían idea de cuán real era ese riesgo. Para 1983, Mulvihill quería construir algo que nunca se había construido antes: un tobogán acuático, cerrado con un bucle vertical completo de 360 grados, el tipo de física que normalmente se reserva para las montañas rusas de acero. Nadie lo había intentado con cuerpos humanos en el agua. Había una razón para ello. Las primeras pruebas se realizaron con maniquíes de choque. Andy Mulvihill confirmó más tarde al New York Times que algunos regresaron desmembrados. El parque pasó a realizar pruebas con personas reales. El propio Andy fue la primera persona en montarse, equipado con un conjunto completo de protección de hockey sobre hielo. ¿Su propio veredicto después? El Cannonball Loop no fue divertido. Era más una atracción de la que se sale vivo que de la que se disfruta. Luego vinieron los empleados, a cada uno se le entregaron $100 y se les indicó la entrada. Uno de ellos, Tom Fergus, recordó que con $100 no se podía comprar suficiente alcohol para ahogar el recuerdo. Los primeros pasajeros salieron con la boca sangrando. Los ingenieros añadieron un acolchado de espuma a las paredes interiores. El sangrado se detuvo. Luego, un segundo grupo de pasajeros salió con cortes en la espalda. Cuando el personal retiró la espuma, encontró dientes humanos incrustados en ella, procedentes del primer grupo de personas que lo probaron. El acolchado se había convertido en una trampa llena de restos dentales de los pasajeros anteriores. Se llamó a un exmédico de la Marina para que midiera las fuerzas involucradas. Descubrió que los pasajeros experimentaban fuerzas de 9G al atravesar el bucle. Esta era la misma carga que se ejercía sobre un piloto de combate dentro de un F-14 durante una maniobra a alta velocidad. Surgió un problema aparte cuando los pasajeros más ligeros perdieron impulso antes de salir del bucle. Se quedaban atascados en la parte superior, caían de cara contra el interior de la curva y quedaban atrapados. El personal tenía que abrir una trampilla de emergencia en la base del bucle para liberarlos. A pesar de todo esto, el Cannonball Loop abrió sus puertas al público en el verano de 1985. A los pasajeros se les pesaba antes de subir, se les rociaba con agua para reducir la fricción, se les indicaba que se quitaran todas las joyas y se les daban instrucciones precisas sobre cómo colocar el cuerpo. Nada de esto resolvió el problema fundamental. Andy Mulvihill admitió más tarde que el parque simplemente no podía averiguar
cómo hacer que la atracción fuera consistente, salvo en lo desagradable. Después de un mes, la Junta Asesora de Nueva Jersey sobre seguridad en las atracciones de feria la cerró. Un empleado declaró a un periódico local: hubo demasiadas hemorragias nasales y problemas de espalda. Esto se describió como algo muy inusual para la Junta en ese momento. El loop reabrió brevemente en 1995 y 1996. Cada intento produjo nuevas lesiones. Se cerró definitivamente antes de que Action Park quebrara en 1997. La estructura permaneció visible cerca de la entrada del parque durante años. Imposible de pasar por alto y nunca en funcionamiento. Era un monumento que no necesitaba explicación. Cuando el parque fue demolido, el Cannonball Loop cayó con él. Nunca se construyó un reemplazo. Tres mejores amigos solo querían pasarla de lo mejor. Así que, la noche del 24 de marzo de 2022, se dirigieron a Econ Park en International Drive, Orlando, Florida. Econ Park está ubicado en el corazón de la zona turística más concurrida de la ciudad, rodeado de restaurantes y locales de entretenimiento. Una de sus últimas incorporaciones era el Orlando Free Fall, una torre de caída libre que acababa de abrir en diciembre de 2021. Con 131 metros de altura, se promocionaba como la torre de caída libre independiente más alta del mundo. Los pasajeros eran elevados hasta la cima, se inclinaban hacia adelante para mirar al suelo, y luego eran lanzados a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Uno de los tres amigos era Tyler Sampson, un destacado jugador de fútbol americano del área de St. Louis, que visitaba Orlando durante las vacaciones de primavera. Se subió a la atracción. Nunca volvió a bajar sano y salvo. Las imágenes de video y las investigaciones posteriores revelaron que no se trató de una falla mecánica. Fue algo mucho más deliberado. El fabricante de la atracción Orlando Free Fall, la empresa austríaca Fountain Handels GmbH, fijó el peso máximo de los pasajeros en 130 kilogramos. Tyler pesaba 174 kilogramos y no había básculas en la entrada de la atracción. No había letreros visibles de límite de peso. Nadie le negó el acceso. En cambio, lo dirigieron al asiento 1, uno de los dos asientos en los que los operadores de la atracción habían aflojado y ajustado manualmente el sensor de proximidad del arnés. En todos los demás asientos, el espacio estándar entre el arnés y el pasajero medía aproximadamente 7,6 centímetros. En el asiento de Tyler, sin embargo, ese espacio se había ampliado a casi 17,8 centímetros, más del doble de lo estándar. Este ajuste hizo que ambas luces de seguridad se iluminaran en verde, indicando falsamente que el arnés estaba correctamente asegurado. El sistema de seguridad electrónico de la atracción había sido engañado. Se activó cuando los imanes se acoplaron para frenar la atracción durante el descenso. La fuerza de desaceleración alcanzó aproximadamente 4 G. Bajo esa presión, el espacio ya excesivo entre el arnés de Tyler y su asiento se amplió aún más. Los investigadores estimaron que llegó a ser de hasta 25 centímetros. Terminó deslizándose por ese espacio. La demanda de la familia señaló más tarde que nunca se había instalado un simple cinturón de seguridad, un sistema de sujeción secundario que cuesta $22 por asiento y aproximadamente $660 para toda la atracción. El padre de Tyler, Yarnell Sampson, habló públicamente sobre los momentos en la atracción antes de que cayera. Según Yarnell, el amigo de Tyler le contó que este le había dicho: «Por favor, dile a mi madre que la quiero». Yarnell comentó: «Para decir algo así, es que debías sentir algo». El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida localizó al operador de la atracción. Orlando Eagle Drop Slingshot LLC fue multada con $250,000, una de las sanciones administrativas más elevadas que el departamento había impuesto jamás. La atracción Orlando Free Fall fue desmantelada definitivamente en marzo de 2023. Posteriormente, Florida aprobó la ley Tyler Sampson, que exige sistemas de sujeción secundarios e inspecciones independientes para las atracciones de alta velocidad de todo el estado. En marzo de 2025, un técnico de mantenimiento llamado Austin Campbell Alexander presentó una demanda como denunciante alegando que había advertido a sus supervisores sobre la manipulación de los sensores antes del accidente y que estos
lo habían ignorado. También afirmó que tras la muerte de Tyler, se le ordenó rellenar registros de mantenimiento en blanco para que pareciera que se habían realizado controles de seguridad en las semanas previas. Tras llegar la familia a un acuerdo con los operadores de la atracción, Campbell Alexander fue despedido. Sus abogados afirmaron que se trataba de una represalia. En diciembre de 2024, un jurado de Florida concedió a la familia de Tyler $310 millones en concepto de daños y perjuicios contra el fabricante austriaco de la atracción. El fabricante no asistió al juicio. Hay una razón por la que se contrata a profesionales calificados para hacer el trabajo. Una vez intenté arreglar una tubería de la cocina que goteaba siguiendo las instrucciones de un video de 3 minutos que vi en línea. 2 horas después, salía agua por lugares donde nunca antes había salido. Y yo estaba al teléfono pagándole a alguien el doble de lo que habría costado el trabajo original. Lección aprendida. Pero un hombre llamado Jeff Henry nunca aprendió esa lección. Henry era copropietario, y según él mismo se describía, el visionario de Schlitterbahn Water Parks and Resorts, y no le gustaba que personas calificadas se interpusieran en sus planes. En noviembre de 2012, Henry asistió a una feria comercial del sector. Un equipo de producción del programa Extreme Water Parks del canal Travel Channel le preguntó en qué estaba trabajando. En ese mismo momento se inventó una respuesta: el tobogán acuático más alto del mundo. No tenía diseño, ni equipo de ingeniería, ni cálculos, solo ambición y una fecha límite que, en esencia, había anunciado en televisión. El tobogán se llamó Verrückt, la palabra alemana para loco. Con una altura de 51 metros, llevaría a los usuarios a casi 113 kilómetros por hora por una caída de 17 pisos, una subida de 5 pisos y hasta una piscina de llegada abajo. El proceso, desde el concepto hasta el prototipo terminado, duró 36 días. Solo los cálculos de ingeniería estándar deberían llevar entre 3 y 6 meses. No se realizó ninguno. Henry y su diseñador jefe, John Scully, carecían de credenciales técnicas o de ingeniería relevantes para el diseño de atracciones. Los documentos judiciales confirmaron que se basaron en lo que los investigadores describieron como métodos rudimentarios de prueba y error. Durante la construcción, un técnico estructural envió un correo electrónico en el que decía: «Seré sincero contigo. Nos vimos obligados a enviar esto demasiado pronto. Todavía hay muchas incógnitas». Una semana antes de la gran inauguración, el 10 de julio de 2014, una empresa de ingeniería realizó pruebas con acelerómetros en las balsas y descubrió que, con un peso combinado de los pasajeros de entre 180 y 250 kilogramos, existía una alta probabilidad de que salieran volando en la segunda colina. Henry y Scully habían diseñado la atracción precisamente para ese rango de peso. La atracción se inauguró de todos modos. La noche antes de la inauguración, se colocaron pegatinas sobre los letreros que indicaban la restricción de edad mínima, eliminando así por completo ese requisito. Durante los aproximadamente 6 meses que Verrückt estuvo en funcionamiento antes del 7 de agosto de 2016, se registraron 14 lesiones, la primera de las cuales ocurrió a los 60 días de la inauguración. La balsa específica involucrada en el accidente mortal había sido retirada del servicio 2 veces esa temporada por desplazarse más rápido y salir volando con mayor frecuencia que las demás. En ambas ocasiones se volvió a poner en servicio. Se presentaron 21 informes escritos del personal sobre el deterioro del sistema de frenos. 23 días antes del accidente fatal, un gerente lo señaló como un problema de mantenimiento de nivel 1 de prioridad, lo que significa que la atracción no debía funcionar hasta que se realizara la reparación. El freno falló por completo 10 días después. Según la acusación, el director de operaciones, Tyler Austin Miles, decidió mantener la atracción en funcionamiento. No se realizaron reparaciones. El 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, hijo del representante estatal de Kansas Scott Schwab, se subió a la atracción durante el Día de los Funcionarios Electos de Schlitterbahn, un evento de entrada gratuita para los legisladores y sus familias. Caleb estaba sentado en la parte delantera de una balsa para 3 personas. Las 2 mujeres detrás de él pesaban un total combinado de 472 libras. Cuando la balsa coronó la segunda colina, salió volando
y chocó contra los aros metálicos que sostenían la red de seguridad situada sobre el tobogán. La red se había instalado precisamente porque pruebas previas habían demostrado que las balsas podían salir volando. El impacto fue fatal. Ambas mujeres sobrevivieron con heridas graves. He visto lo que este tobogán les ha hecho a los maniquíes de pruebas y a las embarcaciones que hemos bajado por él. Podría morir bajando por este tobogán, había dicho el propio Henry en una conversación grabada obtenida durante la investigación. Scott Schwab habló en el funeral de su hijo. Se celebró 5 días después del accidente. Cuando nacieron mis hijos, Nathan era mi alegría, Caleb era mi alegría, Alex era mi deleite, Isaac es mi tesoro. Pero hemos perdido algo de alegría. Perdimos a Caleb, mi alegría, pero la recuperaremos. La familia Schwab recibió indemnizaciones por un total de aproximadamente $20 millones. En febrero de 2019, se desestimaron los cargos penales contra Henry, Scully y Miles, después de que un juez dictaminara que las pruebas presentadas ante el gran jurado eran inadmisibles. Baruch fue demolida en noviembre de 2018. Schlitterbahn en Kansas City cerró definitivamente. En septiembre de ese año, Kansas aprobó posteriormente la Ley de Atracciones de Kansas, poniendo fin a la práctica de que los parques inspeccionaran sus propias atracciones. ¿Has oído hablar antes de Luke Dorset? Probablemente no. Durante 35 años vivió como la mayoría de nosotros, trabajando, amando a su familia y mimando a su sobrina, Ebony. Su madre, Kim, cuenta que él tenía una regla con respecto a ella. Si ella lo quiere, yo se lo consigo. Si lo necesita, que se lo consiga a ella misma. No era famoso, no salía en las noticias, pero el 25 de octubre de 2016, un día en Dreamworld, en la Costa Dorada de Queensland, cambió eso para siempre. No fue por lo que le pasó a Luke, fue por lo que Luke decidió hacer cuando sucedió. La atracción Thunder River Rapids llevaba funcionando en Dreamworld desde 1986. Era una de las atracciones más populares del parque. Se trataba de un recorrido circular en balsa, a través de un canal fluvial artificial, impulsado por bombas industriales que mantenían el nivel del agua constante a lo largo de todo el recorrido. Al final de cada recorrido, una cinta transportadora sacaba cada balsa del agua y la devolvía a la zona de embarque. Todo el sistema dependía de que el nivel del agua se mantuviera estable. Si bajaba, las balsas podían encallar en los rieles de soporte. Si una balsa encallada se quedaba en el camino de una balsa que se acercaba, la cinta transportadora y las leyes de la física seguirían su curso. La gerencia de Dreamworld estaba al tanto de esto. En enero de 2001, durante una prueba en seco a primera hora de la mañana sin visitantes a bordo, una balsa vacía volcó en el punto de la cinta transportadora. Posteriormente, un ingeniero del parque envió un correo electrónico interno que decía: «Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si hubiera habido visitantes en la atracción». No se llevó a cabo una evaluación integral de los riesgos de ingeniería. No se instaló ningún sensor automático de nivel de agua. La instalación de uno habría costado aproximadamente $3,000 australianos. Nunca se encargó. El día del accidente, la bomba sur falló 2 veces antes del mediodía. El personal lo reinició en ambas ocasiones y mantuvo la atracción en funcionamiento. La alta dirección había modificado la política para permitir que la atracción se averiara 3 veces en un plazo de 24 horas antes de exigir su cierre. Esa tarde, la atracción falló por tercera vez, lo que provocó que los niveles de agua bajaran tan rápidamente que la balsa 6, una embarcación vacía, quedó atascada en los rieles transportadores. La balsa 5, con 6 pasajeros a bordo, ya se dirigía hacia ella. Kate Goodchild, de 32 años, su hermano Luke Dorset, de 35, la pareja de Luke, Rusi Arecki, de 38, Cindy Lowe, de Sydney, de 42, la hija de 12 años de Goodchild, Ebony, y el hijo de 10 años de Lowe, Kieran. La balsa chocó contra la balsa 6 que estaba parada. La cinta transportadora siguió funcionando. Empujó a la balsa 5 en posición vertical. Toda la secuencia duró 7 segundos. La operadora inexperta de turno había recibido 90 minutos de capacitación sobre esa atracción esa misma mañana.
Un instructor le había dicho que no se preocupara por el botón de parada de emergencia en la plataforma de descarga, ya que, según las pruebas de la investigación, nadie lo usa. Ese botón podría haber detenido la cinta transportadora en 2 segundos. Nunca se presionó. El operador experimentado en el panel principal presionó repetidamente el botón de parada lenta. No se detuvo, aunque lo presioné 2 o 3 veces, declaró más tarde en la investigación. En esos 7 segundos, Luke Dorset colocó su brazo sobre su sobrina Ebony para evitar que cayera de la viga vertical. Ella sobrevivió. Luke cayó dentro de la maquinaria. Kate Goodchild, Rosie Aragi y Cindy Lowe también fallecieron. 4 miembros de los equipos de primera respuesta que acudieron al lugar presentaron posteriormente demandas por daños psicológicos contra el parque y describieron lo que encontraron como algo que superaba todo lo que habían vivido hasta entonces. Arden Leisure, la empresa matriz de Dreamworld, se declaró culpable de 3 cargos por infringir las leyes de salud y seguridad en el trabajo de Queensland y fue multada con $3,6 millones australianos, la multa más elevada de este tipo en la historia del estado. La atracción Thunder River Rapids fue demolida definitivamente en noviembre de 2016. Posteriormente, Queensland introdujo leyes de homicidio industrial, lo que permite encarcelar a ejecutivos corporativos por negligencia laboral con resultado de muerte. En marzo de 2024, el gobernador general de Australia otorgó póstumamente a Luke Dorset una condecoración por su valentía. Su madre, Kim, dijo: "Me siento abrumada de que la nación haya decidido celebrar algo que hizo Luke". La mención dice: "El señor Dorset colocó inmediatamente su brazo sobre su sobrina para evitar que cayera de la balsa. Lamentablemente, sin embargo, él mismo cayó de la balsa y murió trágicamente en el lugar tras quedar atrapado en la atracción". Cuando Jurassic World se estrenó en los cines en junio de 2015, el público vio cómo cobraba vida en la pantalla un reluciente complejo turístico de dinosaurios. La mayoría no tenía ni idea de que la plaza de entrada del parque ficticio se había construido en el estacionamiento de un parque temático abandonado en Nueva Orleans, uno que llevaba casi una década cerrado y en estado de deterioro. Este lugar era Jazzland, que más tarde pasó a llamarse Six Flags New Orleans. Ya no existe, y un huracán no fue la única razón de su caída. El parque abrió sus puertas el 20 de mayo de 2000 en un terreno de 140 acres al este de Nueva Orleans. Su atracción estrella era la Mega Ceph, una montaña rusa de madera de 33 metros construida sobre un armazón de acero para resistir la infestación de termitas y soportar vientos con fuerza de huracán. Era un homenaje directo a la querida montaña rusa Zephyr, que había funcionado en el antiguo Pontchartrain Beach Park antes de su cierre. Para los habitantes de Nueva Orleans tenía un verdadero valor sentimental. El día de la inauguración atrajo a unos 20,000 visitantes. Ya se habían vendido 75,000 pases de temporada antes de que se abrieran las puertas. Sin embargo, el parque tuvo dificultades casi de inmediato. Estaba ubicado lejos del barrio francés y era inaccesible para los turistas sin auto. Además, casi no ofrecía sombra contra el calor brutal de Luisiana. Para la segunda temporada, la asistencia se había reducido casi a la mitad. El operador original se declaró en quiebra. Six Flags adquirió el contrato de arrendamiento en 2002 y renovó la imagen del parque para la temporada 2003, invirtiendo decenas de millones de dólares en una sección temática de DC Comics, nuevas atracciones de emociones fuertes importadas de Japón y una zona dedicada a Looney Tunes para los visitantes más pequeños. Para el verano de 2005, la empresa se preparaba para anunciar oficialmente una ampliación completa del parque acuático para la temporada siguiente. El anuncio estaba previsto para las últimas semanas de agosto. Nunca llegó. Pero antes de que azotara el huracán, el desastre ya se había abatido sobre el parque. El 10 de julio, Rosa Donaldson, una abuela de 52 años, recogió a su nieto de 4 años, Dakota, de la guardería después del trabajo y decidió espontáneamente llevarlo a Six Flags. Su hermana, Diane Bowens, dijo más tarde a los periodistas que Rosa solía usar salidas como esta para recompensarlo, a veces simplemente para consentirlo. Esa tarde, Dakota se subía a Joker's Jukebox,
una nueva atracción giratoria en la sección de DC Comics que había sido comprada a un parque japonés que había cerrado. Ross entró en el área cerrada de la atracción para comprobar que el cinturón de seguridad de Dakota estuviera bien abrochado. El operador, sin darse cuenta de que ella estaba dentro del perímetro, puso en marcha la atracción. Los coches ya estaban a 1 metro del suelo. Uno de ellos le golpeó en la cabeza, otro le golpeó en la pelvis. La trasladaron de urgencia al Lakeland Medical Center, donde falleció a causa de sus lesiones. Su hermana dijo más tarde: "Cuando me enteré de que estaba en el hospital, pensé que solo tenía alguna lesión que le podrían curar. Quiero decir, ¿qué daño podría causar una atracción infantil?". Todos nos quedamos impactados al ver lo gravemente herida que estaba. Todavía no puedo creerlo. Fue a Six Flags a divertirse y terminó muerta. La atracción reabrió 4 días después con espejos instalados en la cabina del operador para eliminar los puntos ciegos y con un anuncio obligatorio por megafonía antes de subir. El 27 de agosto, el parque cerró temprano para prepararse para el huracán Katrina. 3 días después, los diques que protegían el este de Nueva Orleans cedieron. El agua salobre del lago Pontchartrain sumergió el recinto entre 1,2 y 2,1 metros durante más de un mes. El agua corrosiva de la inundación destruyó el 80% de las atracciones. La única atracción que sobrevivió intacta fue la elevada Batman The Ride. Fue desmantelada en 2007 y trasladada a Six Flags Fiesta en Texas, donde reabrió como Goliath. Six Flags rescindió su contrato de arrendamiento en 2009. La ciudad de Nueva Orleans multó a la empresa con $3 millones por abandonar el recinto. Durante casi 2 décadas, los caimanes habitaron el lago. Los jabalíes ocuparon los terrenos y las serpientes, boca de algodón, anidaron en las estructuras oxidadas. La demolición comenzó en noviembre de 2024. El Megacef finalmente fue derribado en febrero de 2025. Si disfrutas de este tipo de videos, apoya al canal con una suscripción. Y ahora continuemos, que el siguiente caso te hará leer más de 2 veces el instructivo en parques de atracciones. Reglas. A mucha gente le da escalofríos esa palabra. Es lo que se interpone entre uno y la diversión, la letra pequeña que nadie lee y el letrero por el que todos pasan de largo. Pero aquí está el problema. El 9 de mayo de 2017, una regla incumplida desencadenó una serie de acontecimientos que provocaron la muerte de una niña que, según el juez que posteriormente condenó a Drayton Manor, tenía un futuro prometedor por delante. Se llamaba Eva Janat y estaba en un viaje escolar de fin de año al parque temático Drayton Manor en Staffordshire, Inglaterra, con amigas de la Jamba Girls Academy de Leicester. La atracción Splash Canyon llevaba funcionando en el parque desde 1993. Era una atracción estándar de rápidos para 6 personas. Las embarcaciones recorrían un circuito de canales de agua artificiales durante 6 minutos antes de que una cinta transportadora llevara cada una de ellas hasta la plataforma de salida. No había nada inusual en el diseño. El peligro no estaba allí. El problema estaba en algo que el parque ya sabía y decidió no abordar. La propia evaluación de riesgos del parque de abril de 2014, 3 años antes del accidente, señalaba explícitamente que los visitantes se caían con frecuencia al ponerse de pie. Las pruebas judiciales confirmaron posteriormente que el día concreto en que Eva montó, entre el 9% y el 16% de todos los viajes en Splash Canyon implicaron que al menos un pasajero se levantara de su asiento. Los expertos que revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad contaron 70 ocasiones distintas en las que la gente se puso de pie en todas las embarcaciones. El sistema de altavoces instalado para que los operadores abordaran este comportamiento nunca se utilizó ese día. 27 días antes del accidente, el personal de la atracción celebró una reunión fuera del horario laboral y planteó formalmente a la dirección del parque sus inquietudes respecto a la señalización inadecuada, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y un sistema de rociadores recién instalado que salpicaba agua a los pasajeros durante el recorrido. Los investigadores señalaron posteriormente que esto animaba activamente a las personas a levantarse y estirarse hacia el agua. Al dictar sentencia contra el parque en 2021, el juez Spencer declaró que no se había hecho nada en el breve lapso de tiempo transcurrido entre esta reunión
y el accidente mortal para abordar estas cuestiones, pero existía una clara conciencia de varios problemas persistentes relacionados con la seguridad en la atracción Splash Canyon. El día del accidente, Eva y 4 amigos subieron a la atracción sin la presencia de un profesor. Las cámaras de seguridad mostraron que en ningún momento del recorrido los 5 pasajeros estuvieron sentados al mismo tiempo. A mitad del recorrido, Eva estaba sentada fuera de la posición designada cuando la embarcación chocó contra un panel de barrera de madera. Fue lanzada de cabeza al agua. Ella no sabía nadar. La alarma no la dio el personal de la atracción, sino un miembro del público que presenció el incidente. El operador no la había visto caer al agua. El sistema de cámaras de seguridad solo cubría el 50% del recorrido de la atracción y no se estaba monitoreando activamente, ya que el único operador estaba capacitando a otro miembro del personal mientras manejaba la atracción. No había ningún equipo de salvamento instalado en ningún punto del recorrido. Eva cayó inicialmente en aguas poco profundas y parecía ilesa. Las cámaras de seguridad la mostraron esperando cerca de la plataforma de salida. Un transeúnte que se asomaba por encima de la barandilla de seguridad le dijo que se detuviera. Sin embargo, ella siguió adelante e intentó trepar por la cinta transportadora cubierta de algas que lleva las embarcaciones hasta la plataforma. Resbaló y cayó a una zona de agua de 12 metros de profundidad. Pasaron 11 minutos antes de que el personal la localizara. La encontraron boca abajo. Tardaron otros 6 minutos en sacarla. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Infantil de Birmingham, donde se certificó su fallecimiento. En marzo de 2021, Toulton Manor Theme Parks Limited se declaró culpable de infringir la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo y fue multada con 1 millón de libras en el Tribunal de la Corona de Stafford. La multa nunca se pagará. La empresa había entrado en administración judicial y el parque fue vendido al grupo Looping. Splash Canyon nunca volvió a abrir. Hablando en nombre de la familia de Eva, Solomon Nagdi, miembro de la comunidad, dijo que el impago de la multa era un insulto a la memoria de esta encantadora niña que perdió la vida. La familia de Eva emitió un comunicado al día siguiente de su muerte. Ayer, nuestro mundo se hizo añicos al conocer la noticia de que nuestra hija y hermana, Eva, había perdido la vida en circunstancias trágicas tras una excursión escolar al parque Drayton Manor. No hay palabras para describir el dolor y la pérdida que sentimos. Estamos devastados porque nunca volveremos a ver a nuestra hermosa niña. Hay un parque en West Berlin, Nueva Jersey, que se ha hecho famoso en toda la zona triestatal por varias razones. Inaugurado en 2009, con el nombre de Sahara Sam's Oasis. Se trata de un parque acuático cubierto y al aire libre de 58,000 pies cuadrados construido a poca distancia de la ciudad de Nueva York. Una razón notable de su fama fue lo profundamente arraigado que llegó a estar en la comunidad judía ortodoxa de Borough Park, Brooklyn, con grupos de campamentos y organizaciones escolares que reservaban regularmente todas las instalaciones para eventos privados de verano. La comunidad de Bell, en particular, lo convirtió en un destino popular para miles de familias. Era el destino de los viajes de fin de año. Sin embargo, esa reputación se convertiría en parte de una historia mucho más oscura de lo que nadie podría haber anticipado. Antes del suceso que definiría para siempre la historia del parque, hubo un caso anterior que puso de manifiesto la negligencia con la que se gestionaban los protocolos de seguridad dentro de sus instalaciones. En abril de 2010, Roy Steinberg, un psicólogo geriátrico de Voorhees, Nueva Jersey, visitó Sahara Sam's con sus hijos. Decidió probar el Flow Rider, un simulador de surf que canaliza un chorro de agua a alta velocidad sobre una superficie con forma de ola. Antes de subir, firmó una exención de responsabilidad estándar. Sin embargo, no se le informó de que el parque disponía de un manual del fabricante actualizado de 2008 para la atracción, que contenía advertencias mucho más explícitas que la versión de 2007, que aún figuraba en los letreros. El manual más reciente especificaba que los usuarios de pie debían sujetar la cuerda de equilibrio con una sola mano y que a los usuarios novatos se les debía ofrecer la opción de tumbarse boca abajo como alternativa. Durante la declaración, el propietario del parque admitió que no se exigía al personal leer los manuales de funcionamiento de las atracciones que manejaban.
Steinberg se subió a la tabla de surf, sujetando la cuerda con ambas manos mientras un asistente se la entregaba. En cuestión de segundos, cayó de cabeza sobre la superficie dura, que estaba cubierta por unos 7,5 centímetros de agua. Se fracturó la columna vertebral y se sometió a una cirugía de fusión espinal, seguida de una rehabilitación intensiva. La lesión lo dejó parapléjico incompleto. 2 tribunales inferiores desestimaron su demanda, citando la exención de responsabilidad firmada. Sin embargo, en 2016, la Corte Suprema de Nueva Jersey revocó por unanimidad ambas sentencias y restableció la demanda por negligencia grave. El tribunal dictaminó que el jurado podía considerar que el hecho de que Sahara Sams no hubiera colocado advertencias actualizadas ni hubiera dado instrucciones a un usuario novato equivalía a no haber ejercido ni el más mínimo grado de diligencia. Esto dejó claro que una exención de responsabilidad por sí sola no puede eximir a una empresa de responsabilidad por negligencia grave. La Corte Suprema de Nueva Jersey devolvió el caso para que se celebrara un juicio. 3 años después, el 30 de julio de 2019, Sahara Sams organizó un evento nocturno privado para aproximadamente entre 750 y 800 niños y personal de varios grupos de campamentos, incluido el Belzer Talmud Torah de Borough Park, Brooklyn. A las 19:34 de esa noche, la policía del municipio de Berlin Township fue llamada al parque tras recibir informes de un paro cardíaco en una de las piscinas al aire libre. Cuando llegaron, los socorristas ya le estaban practicando RCP a Hershey Grossman, un niño inconsciente de Brooklyn que había sido sacado del agua. Fue trasladado de urgencia hasta el hospital Virtua Borges y declarado muerto. Había estado sumergido en el fondo de la piscina de 1,5 metros durante un tiempo desconocido antes de ser descubierto, mientras los grupos se preparaban para irse por la noche. La muerte fue declarada accidental. No se presentaron cargos penales. El parque reabrió a la mañana siguiente. Posteriormente, la familia presentó una demanda en la que alegaba que solo había un socorrista de guardia en la piscina donde se ahogó Hershey y que los supervisores del campamento no habían ejercido la vigilancia adecuada. Joseph Langdon, primo de la víctima, declaró a los periodistas: "Lo que lo hace trágico es que se trataba de una excursión. Se suponía que iba a ser divertido, pero terminó en tragedia". Apex Parks Group, el propietario del parque, se declaró posteriormente en quiebra. Las instalaciones fueron absorbidas por la marca Big Thunder Mountain y finalmente por la red Six Flags Hurricane Harbor, y el nombre Sahara Sam fue retirado en 2021. El cambio de marca fue, en parte, un esfuerzo por dejar atrás el historial legal y público asociado a ese nombre. Sin embargo, el historial permanece. El avance de China en tecnología, infraestructura e ingeniería es, sin duda, impresionante y sigue dejando al mundo boquiabierto. Sin embargo, algunas personas han empezado a preguntarse si esta ambición a veces va más allá de todo lo demás. ¿De qué otra manera se puede explicar que un país haya construido un tsunami artificial en un parque acuático? Tienes que escuchar esto. El parque acuático Yulong Shuyun está ubicado en la ciudad de Longjing, en la provincia de Jilin, al noreste de China, cerca de la frontera con Corea del Norte. Inaugurado al público en 2015 como parte de la zona panorámica más amplia de la bahía de Yulong, se convirtió rápidamente en el parque acuático más grande de la provincia, atrayendo aproximadamente 500,000 visitantes cada año. El parque se promocionaba por su escala y espectacularidad. Cuenta con un río de rafting con mareas, piscinas de spa, una noria y su atracción más destacada, una gran piscina de olas bautizada con total confianza como la piscina del tsunami. Este nombre se eligió con fines de marketing para comunicar la intensidad de las olas que la máquina podía generar. Era una atracción, una emoción, un punto de venta. Sin embargo, el 29 de julio de 2019, aproximadamente a las 2:40 de la tarde, la piscina del tsunami hizo honor a su nombre por todas las razones equivocadas. Cientos de turistas flotaban en la piscina en flotadores cuando la máquina de olas falló. No se trató de un fallo en el sentido convencional, como que la atracción se atascara o se apagara. La máquina hizo lo contrario. Se descontroló.
se formó un muro de agua de unos 3 metros de altura en la parte profunda de la piscina y se derrumbó sobre la multitud. Los que estaban en las primeras filas fueron lanzados hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. Varios fueron arrojados por encima de los bordes de concreto de la piscina y cayeron sobre el pavimento circundante. El agua inundó las pasarelas mientras los espectadores corrían por los alrededores. Las imágenes grabadas por personas que se encontraban dentro y alrededor de la piscina se convirtieron en uno de los videos más compartidos sobre un accidente en un parque acuático en los últimos años. 44 personas resultaron heridas. 39 recibieron el alta hospitalaria a la tarde siguiente. 5 permanecieron hospitalizadas con fracturas en las costillas y en los pies, aunque según informó un responsable del parque a los periodistas poco después del incidente, todas se encontraban en estado estable. La declaración contenía una discrepancia que los investigadores analizarían más adelante. La causa fue una falla mecánica. El funcionario afirmó que solo unas 10 personas resultaron heridas. La piscina de olas permaneció cerrada durante un día para realizar reparaciones. Ya ha sido reparada y abrirá mañana. Sin embargo, esta cifra fue desmentida por el gobierno municipal de Longing, que confirmó 44 heridos a través de comunicados oficiales en Weibo. La propia investigación del gobierno de la ciudad de Longing llegó a una conclusión diferente, tanto en cuanto a la cronología como a la causa. Según las etapas iniciales de la investigación, el incidente fue causado por un corte de energía que dañó el equipo electrónico en la sala de control de la piscina de olas. Esto provocó que las olas en la piscina se volvieran demasiado grandes y causaran lesiones a las personas, según se lee en el aviso. La investigación también desmintió los rumores en línea de que un operador ebrio hubiera ajustado manualmente los controles de las olas al máximo. Se determinó que el punto de falla fue el gabinete de distribución eléctrica en la sala de control. Cuando los límites de seguridad electrónicos quedaron desactivados por la interrupción de energía, la máquina no tenía ningún regulador que le impidiera generar su potencia máxima. El intento del parque de declarar la investigación cerrada en menos de 24 horas fue bloqueado por el gobierno local. Las autoridades del Departamento de Emergencias de la ciudad, la Oficina de Cultura y Turismo y los reguladores del mercado pusieron en marcha una investigación conjunta exhaustiva y ordenaron el cese total de las operaciones de la piscina de olas. Mientras continuaba la auditoría, el parque reabrió parcialmente, pero la piscina en sí permaneció cerrada a la espera de una revisión más detallada. Lo que la mayoría de los reportajes pasaron por alto fue cómo la física de las piscinas de olas cerradas exacerbó la oleada más allá de lo que sugeriría una sola ola grande. Debido a que la piscina está cerrada, la ola de retorno del ciclo anterior rebotó en la pared trasera y se fusionó con la siguiente ola generada en el momento exacto en que la máquina perdió sus límites. Esto combinó 2 oleadas en una ola amplificada que llegó sin previo aviso y no tenía dónde disiparse. Una semana a bordo del crucero más grande del mundo tiene un costo considerable. Un viaje de 7 noches en el Icon of the Seas cuesta miles de dólares por persona. Por ese precio, los pasajeros esperan, con razón, que todas las atracciones se mantengan al mismo nivel que el que se muestra en los materiales de marketing con los que se les vendió el boleto. Sin embargo, lo que ocurrió a bordo de ese barco en agosto de 2025 demostró que el precio por sí solo no es garantía de seguridad. El Icon of the Seas entró en servicio en enero de 2024, con 365 metros de eslora y 20 cubiertas de altura. Es el crucero más grande jamás construido. Entre sus características distintivas se encuentra Category 6, el parque acuático más grande en el mar. Ubicada en la sección Thrill Island del barco, la atracción principal era el Frightening Bolt, un tobogán de caída libre de 14 metros, el más alto en el mar. Los pasajeros se subían a una cápsula cerrada. Una trampilla se abría debajo de ellos, lanzándolos en caída libre antes de girar en un bucle de 360 grados hacia la piscina de llegada situada debajo. Los problemas en ese viaje en particular comenzaron incluso antes de que el barco llegara al parque acuático.
El 24 de julio de 2025, un miembro de la tripulación de 35 años presuntamente apuñaló varias veces a una compañera de 28 años a bordo, antes de saltar por la borda y ser hallado muerto. La mujer sobrevivió. Este incidente marcó la pauta de lo que vino después. La pasajera Erica Hunt de Nueva Jersey describió el ambiente a bordo en los días siguientes. Todo el mundo está un poco tenso y los trabajadores están nerviosos. Muchos de ellos siguen inquietos por el hombre que se tiró por la borda la semana pasada. Era su amigo. El 2 de agosto, el barco zarpó de Miami en un itinerario de 7 noches por el Caribe Oriental. Durante los días siguientes, Hunt observó algo que le preocupó. El Frightening Bolt había estado goteando agua desde el mismo punto del tobogán durante todo el viaje, acumulándose en la piscina para adultos situada justo debajo. El tobogán ha estado goteando. Hay una piscina para adultos debajo y ha estado goteando. Puedo confirmarlo. Así se lo dijo a 6 ABC Filadelfia el 8 de agosto. Ha estado goteando todo el viaje justo en ese punto. Así que tal vez simplemente se pasó por alto. Quizás se rompió y no funcionó correctamente. El 7 de agosto, el quinto día de la travesía, el barco se encontraba en el mar entre St. Thomas y la isla privada de Royal Caribbean. Esa tarde, Hunt estaba de pie bajo el Frightening Bolt, esperando a su hijo de 12 años, que estaba en la fila cerca de la parte superior. Escuchó un ruido que no pudo identificar de inmediato. Pensamos que algo había golpeado el barco. Un estallido muy fuerte, le dijo a Today.com. Al levantar la vista, vio que un panel de vidrio acrílico se había hecho añicos. El agua comenzó a inundar la cubierta y los trabajadores empezaron a correr frenéticamente para sacar a la gente. En ese momento, el usuario que estaba dentro era un hombre adulto de unos 40 años. No cayó por el agujero. Pasó a toda velocidad por el borde irregular y roto, sufriendo laceraciones en la piel desde las piernas hasta las manos. El personal lo recibió abajo y se lo llevó en una silla de ruedas. La testigo ocular Lillian Dustfano le contó a Local 10 News lo que había observado en los minutos previos a la ruptura total. Según tengo entendido, el señor que iba delante de él sufrió un corte leve. Luego, cuando el otro señor bajó, el borde le cortó, pero lo superó. Y entonces, el vidrio se cayó y el agua comenzó a salir a presión. Por suerte, nadie cayó por el agujero. Royal Caribbean emitió un comunicado ese mismo día, en el que confirmaba la lesión y cerraba el tobogán durante el resto del crucero del 2 de agosto. El barco regresó a Miami el 9 de agosto. 2 días después, el 11 de agosto, el pasajero lesionado contrató los servicios del bufete de abogados especializado en derecho marítimo, Lipton, Margles & Winkelmann, y anunció una demanda contra la línea de cruceros por negligencia. Por otra parte, como medida de precaución, el mismo tobogán Frightening Bolt del nuevo Star of the Seas, que se estaba presentando esa misma semana antes de su viaje inaugural el 31 de agosto, también fue cerrado en espera de una investigación. Royal Caribbean declaró que estaban examinando si la falla se debía a un defecto de fabricación, un error de instalación o un impacto inesperado. Al momento de la publicación, no se había confirmado públicamente ninguna causa.